Bueno, hablemos de la reforma laboral, Paula. Pues mire, este es un tema que ya está en boca de todos porque por supuesto todo lo que tenga que ver con el trabajito a los colombianos nos interesa. Esta es una propuesta de reforma laboral que el Consejo Gremial va a presentar, se espera este próximo 24 de octubre. Por eso establecemos a esta hora comunicación con Jorge Bedoya, presidente de la SAC y presidente además del Consejo Gremial. Doctor Bedoya, muy buenos días. Paula, Giovanni, muy buenos días. Pues mire, doctor Bedoya, la ministra de Trabajo, Alicia Arango, dijo que esta propuesta no estaba descartada, que va a ser estudiada, es decir, la puerta está abierta. ¿Por qué el empresariado colombiano considera que se debe hacer una reforma laboral? Pues bien, es muy importante no solamente que no sea descartada, sino que sea algo de estudio obligado por parte del gobierno y del Congreso de la República. No hay que olvidar que nuestro país tiene una tasa de informalidad laboral en promedio que supera el 42 o al 47%. Eso es demasiado trabajo informal en Colombia. Y en el caso del campo colombiano está por encima del 86%. ¿Eso qué implica entonces? Que algo no está funcionando en materia del mercado laboral. Yo le pongo el caso de la ruralidad. Usted es un trabajador rural que por la mañana está ordeñando una vaca muy temprano en una finca, después sale a otra, un cultivo de papa, por poner un ejemplo, y por la tarde puede tener un empleador. El régimen laboral hoy es muy rígido y a usted no le permite tener 3 empleadores el mismo día y asegurarse el acceso a su salud y su pensión. Y por eso es que de los gremios de la producción hemos venido planteando desde hace rato que el país necesita esta gran reforma laboral. Y ayer vimos con satisfacción que en la mesa de concertación de políticas salariales y laborales, cuando se estaba definiendo la agenda para los próximos meses, tanto los gremios de la producción como el gobierno, como las centrales obreras, estuvieron de acuerdo que este es un tema que hay que llevar, que hay que analizar y que tenemos que tener un objetivo, ojalá de llegar a un consenso para presentarle al Congreso de la República una reforma que conduzca a reducir la informalidad laboral y sobre todo a cuidar esa cosa tan importante que es el acceso a la pensión y a la salud por parte de todos los trabajadores formales de nuestro país. Doctor Bedoya, ¿y el teletrabajo y las formas laborales que ahora están mediadas por las nuevas plataformas también está incluida? Claro, indudablemente. Aquí lo que se discutió en esta reunión es que la estructura de la economía colombiana ha venido cambiando y hoy tenemos diferentes modalidades de trabajo como existen en otros países que también se deben facilitar. Claro, de la mano de una mayor productividad laboral, de la mano del cumplimiento, ni más faltaba, de la relación empleadores-trabajadores, y para eso también hay que innovar. Mire el caso de las plataformas y de estos sistemas de despacho de productos a los hogares de los colombianos. Ahí también hay que mirar qué es lo que está pasando, porque lo que no puede ocurrir es que se termine precarizando la tarea o el trabajo que realizan las personas y sobre todo que no tengan acceso a los beneficios de salud y pensión. Y por eso es que este tema es tan importante que ayer se haya dado ese paso de incorporarlo en una agenda en esta comisión tripartita y que entre todos podamos construir una buena reforma que le genere más empleo formal a nuestro país. Pero doctor Bedoya, profundicemos un poquito más en ese bosquejo de propuesta que todavía entendemos no está estructurado por completo, pero sí ya ha avanzado ustedes en alguna idea. Y ustedes hablan mucho de la flexibilidad para trabajar y como bien lo mencionaba Giovanni también, pues poder trabajar desde la casa. Pero la propuesta es ¿cuál? ¿Que uno cotice por horas trabajadas? Indudablemente, eso es parte de lo que llevaría a una propuesta de este estilo. Se lo hablo en el caso del campo y por eso le ponía ese ejemplo tan sencillo pero tan real para nuestra ruralidad. Que usted tenga la posibilidad de trabajar por horas, que tenga varios empleadores en una misma jornada o en unos mismos días. Es el caso de la cosecha de café. Cuando usted tiene la estacionalidad para recoger café, las personas que hacen esta labor van de finca en finca por periodos de unos días o inclusive de medias mañanas. ¿Qué significa eso? Que usted tiene una jornada diferencial y usted lo que hace es que el salario del mes pues lo paga en función de las horas o los días trabajados. Esto, la misma ministra ha puesto ejemplos, por ejemplo, para la gente que estudia en la universidad, claro que es mayor de edad y que tiene que trabajar por la noche unas horas o que tiene que hacer un trabajo ahora con estas cosas de la economía naranja o de lo que viene en materia de inteligencia artificial y los requerimientos de programadores, que también puede ser un incentivo para que la gente encuentre trabajo. De tal manera que es acondicionar el régimen laboral, cuidando, por supuesto, insisto, el acceso a salud y pensión y obviamente al salario mínimo o el salario que corresponda en función de las jornadas o de las horas trabajadas, y eso es algo que hay que estudiar a fondo.
Doctor Bedoya, ¿y cómo sintió el ambiente con los sindicatos cuando ustedes hicieron esta propuesta y cuando la presentaron? ¿Qué les dijeron? Pues mire, los sindicatos pues, son varios y todos tienen diferentes aproximaciones, pero en particular me llamó la atención la reacción de la CUT cuando dijo, mire, esto debe ser un estatuto laboral o una reforma estatutaria laboral. Indudablemente todos tienen un interés de que se reduzca la tasa de informalidad. Yo creo que es algo que nos une en esta comisión y por eso creo que es un buen inicio. Indudablemente vendrán discusiones complicadas porque ustedes saben que estos son aspectos jurídicos, pero si el propósito se mantiene, que es reducir la tasa de informalidad laboral en Colombia, pues sin duda alguna puede haber un buen resultado. Van ustedes, doctor Bedoya, como ya lo decíamos, a presentar esta propuesta en la próxima reunión de la Comisión Nacional de Concertación. Esto es el 24 de octubre. Si la propuesta avanza, si se cumplen todas las etapas y el proceso sale bien, ¿cuándo estaríamos hablando ya de la puesta en marcha de esa reforma laboral? Pues mire, lo que se acordó ayer es que en la agenda de la comisión se empezará a discutir este tema y otros más a partir de la sesión del 24 de octubre. En el caso de la ruralidad, le cuento. Nosotros logramos, con el apoyo del Congreso de la República, en el año 2017, que se aprobara hasta la Cámara de Representantes un primer intento de modificar el régimen laboral del campo para crear lo que se conoce como el Jornal Diario Integral Rural, que es algo similar a lo que les estoy planteando, pero orientado a la ruralidad y de jornal diario y no de trabajo por horas. Sin embargo, la Comisión Séptima del Senado en la legislatura pasada dejó hundir el proyecto. De tal manera que lo que va a ocurrir a partir del 24 es empezar a discutir este tema. Los que tengamos las propuestas ya afinadas las llevaremos a esta sesión. Y claro, esto dependerá de lo que se avance de octubre a diciembre. Y yo creo que si tenemos éxito, pues se podrá estar llevando a principios del año, cuando inicien nuevamente las sesiones del Congreso de la República, el paquete de medidas o el proyecto de ley al Congreso de la República. Doctor Bedoya, ¿esta propuesta tiene algún elemento, digámoslo de alguna manera, visionario, teniendo en cuenta lo que está pasando con los migrantes venezolanos y ese grado de informalidad tan alto que hay en ese núcleo migrante que llegó del otro país? Y se lo pregunto porque uno mira las noticias en las últimas horas, el canciller colombiano en Europa exige, pide, ruega que manden más dineros y recursos para atender a esa población y compara lo que le dan a un migrante sirio y lo que dan a un migrante colombiano y la diferencia es bastante grande, es mucho menos lo que estamos recibiendo por la población venezolana. Mira uno lo que dice el DANE por un lado, que esa porción que está llegando a nuestro país no afecta al mercado laboral, pero después sale el ministro de Comercio y dice, no, sí, está afectando el mercado laboral. Digamos, son una cantidad de elementos que hay en torno a esos migrantes que realmente están acá, que están buscando oportunidades y que este tipo de propuestas que usted hace, digamos, podría ser una tabla de salvación, por lo menos para una pequeña porción de ellos, ¿o no? Pues mire, precisamente ayer en la reunión le preguntábamos al señor director del DANE, quien hace parte de esta comisión tripartita, sobre el tema de Venezuela. Y también salió en la discusión que adicionalmente del flujo permanente que tenemos de migrantes venezolanos huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro, pues obviamente ellos caen en las redes de trabajo informal, lo cual es negativo por el simple hecho que es trabajo informal. No obstante, pues encuentran algo de ingreso comparado con lo que no tienen en su país. Y eso evidentemente por los números que maneja Migración Colombia, el número de ciudadanos venezolanos que han venido a Colombia y lo que el señor canciller dijo ayer en España sobre esa cifra, que es mucho mayor, y la potencialidad de que eso ocurra, indudablemente también se enlaza con esta iniciativa. ¿Por qué? Porque uno lo que quiere primero es que se regularice la opción de que los venezolanos trabajen en nuestro país. Segundo, hay que proteger el empleo de los colombianos, de los nacionales colombianos, y en ese sentido, si se crean condiciones para que sea empleo formal, que sea acorde con las condiciones de la economía y con los nuevos desarrollos que tienen nuevas modalidades de contratación, insisto, sin precarizar el salario y por supuesto con el acceso cuando sea así necesario, en particular de salud y pensión, pues evidentemente esto también debe contribuir. Yo creo que Colombia, como muchos otros países, tiene que ir pensando y ajustando sus sistemas a las realidades económicas
y qué bueno pues que se abra por lo menos la discusión en el marco de esta comisión, y aún si eso no llegara a tener éxito, pues por lo menos desde los gremios de la producción sí consideramos importante llevar esto como una iniciativa que sea aún de congresistas de la República a la Comisión Séptima de la Cámara o al Senado de nuestro país. Doctor Bedoya, le hago una última pregunta. Usted está del lado del director del DANE, que dice que la población migrante venezolana afecta poco el asunto de empleo en nuestro país, o del lado del ministro de Comercio, que ayer dijo, sí, afectan y afectan mucho. Pues mire, eso depende mucho del contexto en que se haga la evaluación. Precisamente de ayer le hacía la pregunta al director del DANE, porque por lo menos desde el punto de vista de la SAC y cuando hablo con los presidentes de los otros gremios, pues uno encuentra visiones diferenciales en función de las ciudades donde está llegando esta población. Pero él decía algo que es muy válido el día de ayer. Decía, mire, aquí lo que hay que pensar es hacia adelante de cómo esto puede llegar a afectar el mercado laboral y sobre todo este tema de la informalidad que usted mismo menciona, Giovanni. Creo que el gobierno nacional tiene que tener una sola respuesta frente a este tipo de situaciones, y la respuesta debe estar en las cifras. El DANE obviamente se maneja por encuestas, seguramente el ministro de Comercio tiene otro tipo de termómetro, pero sí a nosotros siempre nos ha parecido un poco extraño que la llegada de 1,5 millones de personas, de las cuales obviamente no todas son mayores de edad, evidentemente no tenga un impacto cierto en materia laboral. Puede que haya una diferencia entre el impacto en materia del desempleo y la tasa de desempleo de Colombia y otra cosa en el impacto de la informalidad laboral, y creo que es ahí donde puede estar la diferencia entre el ministro de Comercio y el director del DANE. Pues doctor Jorge Bedoya, presidente del Consejo Gremial, muchísimas gracias por estar con nosotros y le deseamos mucha suerte en esta reforma por demás muy innovadora para el mercado laboral colombiano. Que tenga un feliz día. A usted y a Pablo un saludo muy especial y a su teleaudiencia un feliz día.